Ok, ya comenzamos. Dios les siga bendiciendo. Dios les siga bendiciendo, los hermanos. Vamos a estar hablando un tema bien interesante que tiene que ver con la justificación. La justificación, ¿ok? Es un tema muy interesante y es uno de los mensajes más favoritos míos. Uno de los mensajes más favoritos que yo siempre aprecio muchísimo y valoro y estimo muchísimo también. Vamos a leer Romanos 5, versículo 1 y 2. Pablo dice Romanos 5, 1 y 2. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Amén, gloria a Dios. Bien, en el capítulo 3, capítulo 3 de Romanos, versículos 19 y 20, Pablo dice, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley. ¿Ve? Para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. En el versículo 20, Pablo dice, ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él, porque aparte de la ley, ¿verdad? Pues la ley tiene que ver con el hacer, con obras, haz esto y haz esto. Y dice Pablo que también la ley, por medio de la ley, es el conocimiento del pecado. Y esto es bien interesante comprenderlo. Cuando Pablo dice aquí en el versículo 20 que por medio de la ley es el conocimiento, la ley nos pone a nosotros en nuestra conciencia, en nuestro entendimiento, que nosotros somos unos pecadores. En la gracia, la justificación en Cristo, basado a la obra redentora de Cristo, en la gracia, Cristo nos pone a nosotros en nuestro entendimiento, en nuestro razonamiento, que nosotros ya somos justificados, somos hechos inocentes. Pero al estar bajo la ley te dice, te enseña, te pone en tu entendimiento y en tu razonamiento, que conciencia, que tú eres un pecador y necesitas hacer algo. Haz algo tú. ¿Ve? Por eso vemos que las predicaciones tradicionales de las iglesias, siempre la mayoría de las predicaciones y ministraciones tradicionales de las iglesias tradicionales siempre tienen que ver con la ley. Haz esto, bautízate. Si no te bautizas en agua, tus pecados no son perdonados completamente. Y haz esto, y haz lo otro. Y siempre vemos una preocupación por estar bien con Dios. En la gracia, Dios te halla justo para siempre. ¿Ve? Por medio, la base es la fe, por haber creído en Cristo Jesús. ¿Ok? No quiero extenderme mucho en la introducción. Ok, vamos ahora pues. Capítulo 5. Justificados pues por la fe tenemos paz. Aquí en el original, la palabra justificado se está basando a la fe. ¿Ok? Aquí la palabra justificar, la palabra justificar, Pablo la está usando a base de la fe, que es muy contrario a las obras que Pablo enseña en el capítulo 3, versículo 20. Porque cuando Pablo dice, ya que por las obras de la ley, ninguna persona puede ser justificada, versículo 20, ¿verdad? Romanos 3:20. Entonces en el capítulo 5 dice, pues justificado por la fe, que es lo contrario de la salvación. Entonces, vemos aquí claramente, dice en el original griego, dice, vamos a leerlo, el hombre en Jesucristo, vamos a ver, ok, espérate, estoy en otra página.
Justificado pues a base de la fe, así dice el original, ¿ok? En el griego original pues lo expresa de esta manera. Justificado, la base es la fe. Y lo que alimenta la justificación hacia el hombre, lo que alimenta la justificación hacia el hombre, que aquí vemos que está en voz pasiva, porque el hombre es el que recibe la justificación, está en voz pasiva. La voz pasiva es la que recibe y nosotros hemos recibido la justificación y la base es la fe, no es las obras, ¿ok? Justificado pues por la fe tenemos paz. Aquí la palabra tenemos, vemos que hay un participio. ¿Ve? En el original griego hay un participio y según yo lo escribí en la pizarra, de la manera como yo lo escribí en la pizarra, justificado, que también es un participio, se pudiera presentar como justificado un participio pasado, pero está presente en auristo, ¿ok? Está presente en auristo, y cuando Pablo dice tenemos, aquí vemos otro participio presente, es un verbo presente activo también. Es un verbo presente activo en plural, primera persona plural. Y esta palabra tenemos, tenemos, hace una función bien importante. Porque aquí la palabra tenemos paz indica que esa paz que tenemos en Cristo es una paz continua. Es una paz continua, ¿ok? Que no es lo mismo como en ser justificado, que está en tiempo auristo y es un perfecto. Ya fuimos justificados. Ya el auristo indica algo puntual que ya fuimos justificados, es perfecto. Pero aquí no es perfecto. ¿Por qué? Porque la palabra tenemos es algo que no tiene como un límite. No tiene límite. Y la palabra perfecto indica que ya está hecho, está realizado. Pero aquí la palabra tenemos indica que al ser justificado no solamente tenemos paz sin límite, algo que sigue, la paz sigue, sino que también al ser justificado, al unir la palabra tenemos con justificado, ¿verdad? Pues indicaría que si la palabra tenemos indica aquí que algo que está continuando, teniendo paz, pues de la misma forma, de la misma manera, en ser justificado indicaría. ¿Tú sabes lo que indica, verdad? Indica que vamos a seguir siendo justificados sin límite. No tiene limitación, no hay un fin, no hay un fin. Que la palabra justificación, de acuerdo en un verbo, la palabra justificación en el verbo viene del griego dikaio, ¿ok? Dikaio, aquí. Y significaría ser declarado justo y ser declarado recto, ¿ok? Ser declarado justo, ser declarado recto. Algo que ha sido declarado justo. ¿Por quién? Pues por Jesucristo, a base de nuestra fe. Está en voz pasiva, porque la voz pasiva indica que nosotros hemos recibido ya esa declaración de ser justo. Y esta palabra justificación está basado a una obra que él hizo de una manera perfecta. Cristo se puso en nuestro lugar para que nosotros, en vez de morir a base de la condenación que nos trajo el pecado, Cristo reciba toda la culpa, todo el castigo. Y entonces cuando ya Cristo vio que lo que él hizo fue perfecto, no tuvo errores, entonces nosotros ya recibimos la justificación. Ya Cristo nos declara a nosotros justos de una manera perfecta. Él no ve pecado en nosotros.
Él no ve pecado en nosotros para juzgarnos a nosotros de que somos unos pecadores, porque a la muerte de Cristo y la sangre de Cristo ha logrado un propósito: perdonar todos los pecados, pasado, presente y futuro. Y si Cristo perdona todos los pecados y nos hace inocentes, Él no puede reprocharnos a nosotros de ser pecadores y estar mal delante de Dios, porque nosotros tenemos la justicia de Dios. La justicia de Dios está ya en nosotros de una manera permanente, no por un tiempo. Acuérdate lo que yo te estoy diciendo, que aquí esta palabra griega tenemos, ¿verdad? Indica un verbo presente activo en primera persona plural, ¿ok? Indica un verbo presente activo que tenemos, es que algo que continúa. Y somos justificados y salvos y continuamos siendo justificados. Esta declaración de ser declarado justo permanece en estos tiempos presentes, ¿ok? Ahora, lo que es contrario a la justificación, escuchen bien, lo que es contrario, arbitrario a la justificación, viene siendo la condenación. Cuando hablamos de justificación, siempre se mezcla la condenación, se mezcla el pecado, se mezcla todo eso porque está muy unido. Todo esto es bien interesante hablarlo porque está muy mezclado. Lo contrario de justificación es condenación, que lo vemos aquí en el griego, ¿ok? Lo vemos aquí. Que en el griego condenación en el verbo es katácrima. Catácrima, ¿ok? Y esta palabra catácrima, ¿verdad? Pues la palabra cata, que la vemos aquí, cata significa contra. Contra. Dios estaba en contra de nosotros. Desde el principio de Génesis, desde el principio de Adán en adelante, estuvo Dios en contra. Es más, para ser más honesto y sincero con ustedes, la primera condenación que hubo por parte de Dios fue en Adán y Eva. Cuando Adán y Eva pues violentaron el mandamiento de Dios directamente, el mandamiento de Dios, no me refiero a la ley de Moisés, me refiero a la ley, ¿verdad? Que violentaron ese árbol que no comiera, no comas, eso es una ley, no comas de ese árbol, el que coma pues entonces morirá. Al violentar Adán y Eva, pues ese mandamiento de Dios, pues entonces a través de querubines, de los ángeles y querubines, Dios sacó, expulsó al hombre del huerto. Y es un sinónimo a condenación. ¿Ok? Es un sinónimo a que el hombre quedó condenado, ya sin posibilidades. Observa que lo hizo inmediato. Cuando Dios sacó al hombre y a la mujer del huerto, lo expulsó, no lo pensó, no lo pensó. Él no hizo, ay, déjame examinar, lo que hizo el hombre está bien o no. Déjame yo examinar y evaluar. ¿Pecaría el hombre? ¿Pecaría? Déjame ver, ¿pecaría? ¿Violaría el mandamiento que yo le haría al hombre? Déjame investigar. Déjame yo hacer una investigación, una investigación, no. Él lo sacó de inmediata. Quedó el hombre condenado. Ese es el estado del hombre, ¿verdad? Entonces, ahora, como la palabra condenación tiene que ver con catágrima, la palabra cata es en contra y la otra palabra que le sigue, crima, es sentencia. Sentencia, ¿ok? Pues la sentencia es la condenación del alma y el espíritu. Quedó fuera de la presencia de Dios, ¿ok? Ahora, de esta misma palabra, catágrima, hay otra palabra más que sale, que es un sinónimo también de la que vemos que es como si fuera una variante. Hay una variante que es crisis. Aquí está, ¿ok? Crisis. Y esta palabra crisis indica un proceso de un juicio para investigación de un delito. Repito, un proceso de un juicio para investigar un delito. Y luego de investigar un delito, pues aplicar una sentencia. Ahora, esto es bien interesante que podamos comprenderlo.
¿ok? Que en el Antiguo Testamento no había la justificación de la manera como en Cristo, a través de la revelación que Dios le da a Pablo, fuimos nosotros ya, tiempo presente, ya fuimos justificados. ¿Ok? La justificación en el Antiguo Testamento está basada a la ley, a los mandamientos, a las obras que el hombre hace. Haz y será entonces justificado. Dios dijo, basado a la ley de Moisés, Dios dijo, diciendo, de ningún modo o de ninguna manera, yo, Dios, diciendo Dios, Dios justificará al pecador o al impío, como quieran llamarle, al impío o pecador. De ninguna forma. ¿Por qué? Porque la justificación en el Antiguo Testamento está basada a la ley y a las obras y al comportamiento del hombre y a cuán el hombre cumpla. Pero es cumplir con una perfección. Cumplir con una perfección. La ley no dice, está bien, tranquilo, eso no es nada. No pudiste llegar a la cúspide de la ley, no pudiste llegar a la cumbre, al nivel máximo, pero la ley no dice, ay, eso de nada, queda justificado. No, eso es la gracia, que te justifica en tu delito, en tu pecado, ya tú estás justificado, ¿ok? Entonces, cuando aquí la palabra crisis dice que es un proceso de un juicio y para investigar, un proceso para investigación de un delito, de un pecado. En el Antiguo Testamento, la justicia que obra por la ley y por las obras y por el comportamiento del hombre, la justicia de Dios era así. Vemos un ejemplo en el un ejemplo sería la mujer adúltera. En el Evangelio según San Juan 8 ¿qué? 8:1 en adelante, creo que Evangelio según San Juan 8:1 en adelante, ok. Ejemplo, la mujer adúltera. Que vemos que los judíos le presentaron a la mujer, ante Jesús le presentaron a esa mujer que adulteró. Entonces, los judíos esperaban de Jesús que él hiciera algo, hiciera una justicia. ¿Qué justicia? Si la perdona o la descalifica, la perdona o la descalifica como una mujer condenada. En el Antiguo Testamento, la justicia, que no es por la fe, al contrario que es por las obras, por lo que el hombre hace, pues la justicia es un proceso. No para salvación, en cuanto a salvación salvífica del alma, no. Sino para justificar al hombre que esté bien con Dios. ¿Ok? Entonces la justicia en el Antiguo Testamento, la justificación en el Antiguo Testamento es, como yo te acabé de decir, un proceso de investigación hasta este proceso de investigación en la justificación en el Antiguo Testamento, basado a la crisis, ¿ve? Crisis, basado a esa palabra, es un proceso donde el hombre, si cumple la ley, pues está bien. Entonces Dios va examinando, Dios va viendo, estoy viéndote a ver cómo tú caminas y va viendo todos los pecados. Entonces Dios está viendo todos los pecados que tú estás cometiendo. Pecado. Entonces la sentencia al final es muerte. Ahora, voy a ser honesto, con todo mi respeto. Así es como muchas iglesias hemos aprendido la justicia de Dios, basado a la ley del Antiguo Testamento. Por eso tú ves a muchos cristianos, por eso tú ves a muchas iglesias con mucho miedo, mucho temor. Hermano, tenga cuidado, venga a la iglesia y ore mucho a Dios, ayuna, haz vigilia y ponte en oración, porque un pecadito hoy, un pecadito mañana y otro, entonces la conclusión, el resultado es sentencia. Pero Dios no basa su justificación en nosotros basado a una crisis, ¿ve? A una catacrisis, que se le podría decir catacrisis también, ¿verdad? A un proceso. Nuestra justificación de Cristo en la cruz no es un proceso que Dios usa para Dios investigar si en ti hay pecado o no hay en ti pecado. Se basa
solamente en la fe, basado a la fe. Por eso Pablo dice, y en el original está claro diciendo Pablo, justificado pues a base de la fe. La base es la fe, ¿ok? Un sinónimo de la fe lo podemos encontrar, un sinónimo también a la fe, lo podemos encontrar aquí en Romanos 5, aquí mismito 5, versículos 8 y 9, dice Pablo, mas Dios muestra su amor para con nosotros, que aun siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Y en el versículo 9 dice, pues mucho más estando ya justificados en la sangre. ¿Ve? Fuimos justificados bajo la fe, y Pablo dice en la sangre de Cristo, justificado. Que esta palabra justificado también a base de nuestra fe, está basado en la sangre de Cristo, porque la función, básicamente la función de la sangre es perdonar y cubrir el pecado. Dios no ve pecado porque la sangre de Cristo ha perdonado todos los pecados, y si ha perdonado todos los pecados, el hombre también queda justificado del pecado, porque Él no ve pecado para entonces reprocharnos a nosotros que estamos mal con Dios. Quedaríamos entonces justificados por la obra que Cristo hizo en la cruz y en la sangre. Fe en la sangre. Fe, ese es el orden. Fe en la sangre de Cristo, como Pablo lo establece aquí también, ¿ok? Bien, ahora continuamos. Ok, vamos a pasar al otro video. Se me pasó el tiempo.